Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Hoy vamos a hablar de marxismo cultural. Hablaremos de lo que sucede en Europa, donde esta estrategia de la izquierda sí que va bien avanzada. Haremos también un análisis de la estrategia psicológica que utiliza la izquierda hoy en día para ganar seguidores, cómo victimiza a la gente y luego intenta consolarlas, y de otro lado cómo rechaza y hace sentir mal a quien se niega a seguirles el juego. Nuestro invitado de hoy es Edgar Morilla, estudioso de la Escuela Austriaca de Economía. Edgar, si bien es cierto que acá en América Latina pues cada vez se ve más el avance del marxismo cultural, lo que es claro también es que no estamos al nivel de Europa. Ustedes, por ejemplo, tienen cosas tan sin sentido como semáforos incluyentes. Entonces, en vez de aparecer un muñequito normal como en cualquier semáforo, tienen dos muñequitas lesbianas o dos muñequitos gays. Luego también el otro día un amigo español me contaba que en tu país, si por ejemplo un homosexual quiere ir a donde una psicóloga y hacerse una terapia para dejar de ser homosexual, aunque él vaya voluntariamente, la psicóloga tendría problemas judiciales si hace esto. O sea, independientemente de lo que uno crea sobre el tema, la pregunta es ¿por qué si una persona libremente quiere ir a donde una psicóloga y hacerse una terapia de lo que sea, de lo que se le ocurra, no lo puede hacer? ¿No es esto ya muy extremo? ¿No crees tú que ya han pasado los límites en Europa? ¿Cuál es tu diagnóstico del marxismo cultural en Europa? Sí, desde luego. Aquí el problema que tiene Europa es que de la misma forma que te digo que hay un amplio estrato de la sociedad civil que pueda tener encaje con ideas mejores, por así decirlo, sí es cierto que también hay algo que tampoco es nuevo. O sea, ya de hecho muchos que corrieron el riesgo de irse al nuevo continente lo llamaron la vieja Europa, y es que hay cierta deriva muy estatista. Además, Europa pues sufre también las consecuencias de muchos años de bastante prosperidad y eso pues ha hecho también una generación de personas que les falta el empuje que han tenido predecesores y que sobre todo han olvidado los orígenes de lo que disfrutamos. Es como una amnesia generacional que tiende a veces a repetir los mismos errores. Y yo es lo que veo un poquito por Europa. Aquí desde luego se puede ver, o sea, puedes ver cómo te enteras de noticias por internet bastante escabrosas, europeas, de zonas donde hay problemas que tapan de continuo con inmigración los medios de comunicación, pero sin embargo tú tienes, como hablabas antes aquí, aparte de los semáforos, tienes aquí todavía en el ayuntamiento una bandera enorme de refugees welcome y tal. O sea, hay un pensamiento políticamente correcto, totalmente incorrecto en cuanto que hurgas un poquito en él, pero que ha calado mucha gente y que lo que yo sí que veo que hay es un poco cierto miedo, ¿no? O sea, a que habla o al que se pronuncia un poco en contra de eso, pues ahí sí que hay un poco de cosas que yo creo que cambiaría el que surgiera una representación un poquito de la cordura, por así decirlo, ¿no? Que ya se atrevería un poquito más gente a saltar a la palestra, a denunciar un poquito pues este tipo de cosas. Entonces eso no ayuda, entre que hay gente que silencia porque no quiere problemas, gente que sabe lo que no quiere pero prefiere mantenerse callada, porque sí que es cierto que está muy copado por muchos sitios pensamiento de este entre comillas marxismo cultural, y eso va a estar un poquito complicado. Ahí teníamos análisis de cómo la sociedad civil española no tiene mala opinión del libre mercado y tal, o sea, pero bien es cierto que yo pienso que detrás de eso también hay disonancias. O sea, luego yo considero que hay un componente, no sé si ya es instintivo, pero sí una pulsión interna muy fuerte a los principios de vida, propiedad y libertad, y por eso surge esas disonancias en la izquierda que también ellos tienen de decir una cosa y luego hacer otra, porque claro, es que el problema que ha tenido siempre la izquierda, y que yo considero que todavía va peor, es que es totalmente una idea totalmente contraria a la naturaleza de los seres humanos. Entonces eso está condenado a como mucho a perjudicar. Además ahora podemos verlo como realmente es clarísimo. O sea, ya el fracaso del socialismo ya creo que es indiscutible. O sea, no hay, son miles las evidencias. Ahora el problema es ese. Yo considero que es
introducir como las típicas tácticas de la revolución industrial, de sabotaje industrial, de introducir tuercas en las maquinarias, de tal, pues está haciendo eso ahora a nivel cultural. Es un morir de una ideología que no ha tenido en cuenta el devenir evolutivo de los tiempos, y que antes de morir pues va como pueda a intentar sabotear, a intentar fastidiar al organismo que en definitiva siempre ha parasitado, que es la sociedad civil. Claro, Edgar, hablemos un poco del factor psicológico, porque por ejemplo, no sé qué piensas tú, pero yo veo una especie de estrategia psicológica en esta forma de la nueva izquierda de atraer seguidores, y es que primero los victimizan, luego les dicen que su fracaso no es culpa de ellos, y los digamos les quitan toda culpa, y entonces pues es una cosa tranquilizadora para los perdedores o para los incapaces, ¿no? Entonces sí hay una estrategia psicológica detrás de eso. Total. Pues a ver, básicamente es que son temas que también, pues como me gusta estudiarlos, pues se ve muy claramente en los posicionamientos. En el ámbito de la psicología, como la terminología es otra, digamos que aquí ya el eje sería autonomía-heteronomía, o sea, es hasta qué punto uno se hace autónomo y hasta qué punto uno depende del tercero para que esté a su antojo, ¿no? Entonces aquí se ve muy claramente esa dualidad. Tenemos una psicología que curiosamente la critican muchísimos en la izquierda, que es una psicología divulgativa. La puedes llamar autoayuda, otros la pueden dar un toque más técnico y lo pueden llamar coaching, con modelos diferentes de procesos y demás, pero tienes muy claro cuál es la diferencia. Uh-huh. Hay un tipo de psicología en el que, más que buscar culpa, que es la vía negativa, lo que busca es habilidad de respuesta del individuo, que es fomentar la responsabilidad individual y la capacidad de elegir. Y luego tienes una psicología más de corte social, en la que al individuo le deja como totalmente fuera del margen de acción y que es un producto determinista de sus circunstancias. En el fondo no es ni más ni menos que el núcleo de las ideas marxistas, deterministas, en la que justamente pues... Ahora, para ellos es una batalla perdida, porque hay evidencias que son imposibles de tapar por muchas vueltas que se le den. O sea, cualquier tipo de psicología humanista que sabe que justamente lo que tiene que acercarse es al sujeto, o sea, tiene que penetrar en el individuo, te dirá que efectivamente el ser humano está condicionado por prácticamente el 99% de lo que tiene delante. Pero hay un 1% que es el que a él le corresponde, que es con qué habilidad responde a todo eso que está determinado, a todo eso que te condiciona, que es lo que no cuenta esta psicología social. Entonces, ese 1% cambia el 99% restante. Entonces, y eso es inapelable, o sea, tienes la capacidad de elegir. Bien es cierto que lo que quieres elegir igual está dado por miles de circunstancias ajenas al individuo, pero sí es cierto que la capacidad de elegir, o como mínimo, incluso cuando llega alguien y te coacta y te dice no puedes elegir, tienes que hacer esto de forma coartada, así, igualmente no pueden penetrar en la voluntad del individuo, solo me puedes forzar a hacerlo, pero no me puedes convencer si yo no estoy de acuerdo. O sea, que hay un factor muy estoico de que finalmente la voluntad es inexpropiable, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas son las dos diferencias que hay. Luego también hay una tipo de psicología muy relativista y que considera al ser humano igualitarista, que es como que todos somos iguales, una tabula rasa. Y luego hay otra que es muy relativista, que tiende un poco a esos principios, digamos, evolutivos, que son consuetudinarios, o sea, que son resultado de un proceso evolutivo muy, muy, muy amplio y que son de tipo intrínseco. Muchas de esas cosas no dependen ni siquiera mucho de la sociedad. Ya digamos que hay una especie de programación subconsciente que te lleva a actuar de determinada manera. Esas serían un poquito las diferencias que se pueden apreciar entre una psicología social y una psicología más basada en el sujeto, más en el individuo. Claro, Edgar, ya para terminar te quiero preguntar un poco por la estrategia psicológica que utilizan
con los otros, digamos con los que no han caído en sus redes. Y tú lo mencionabas un poco ahora, porque el problema cuando yo, por ejemplo, digo cosas tan sencillas como que los niños tienen pene y que las niñas tienen vagina, el problema no es que me digan usted está equivocada, porque eso no es lo que me dicen. Lo que me dicen es usted no tiene corazón, usted no tiene sentimiento, qué tal que le hubiera salido un niño homosexual. Entonces es una estrategia psicológica de hacerte sentir mal. La peor persona ya no es que estás equivocada en el ámbito racional, no, es que eres una mala persona, ¿no? Sí, desde luego es que esa es un poco la treta por la que hablaba antes, que muchos callan, porque la posibilidad de que te digan que a la menor algo con connotación muy negativa, que la gente ha oído millones de veces en televisiones, en el cine, en mensajes, entonces ahí está un poco esa cierta valentía que uno tiene que tener a veces para decir cosas a riesgo de que le tilden de algo que no es. Eso es un poco a lo que nos enfrentamos, y es un poco a lo que hace que, por ejemplo, nuevos comunicadores, como por ejemplo, pues Ben Shapiro, Gino Manopoulos, a veces esta gente, estos nuevos comunicadores, que en el fondo el denominador en común es que han perdido un poco el miedo a que les tilden de esa forma denostativa. En el caso de lo que me propones acerca del género y sexualidad, es que ya sería que te lo achaquen a ti como ataque, como un ataque, porque no tiene cabida. O sea, una defensa racional de no entender que hay unos factores biológicos y que luego hay unos factores subjetivos, pero que además es que yo sigo pensando que a mí eso me da un poco igual. Es más, si cogemos la teoría que tienen ellos de género, solo es, o sea, si hurgamos en ella, solo podría desembocar en términos políticos, solo debería de repuntalar la importancia de la igualdad del derecho entre individuos con independencia de su sentir. Entonces, yo aquí el problema ya no lo veo de tener un sesgo grande entre lo biológico y ya lo psicológico de la persona, sino ya el problema es que esta gente, que ahí es donde yo creo que va a ser divertido. O sea, el intentar ya, si juntas el concepto de políticas que privilegian colectivos y el derecho positivo, si juntas eso con la política de género, que el otro día me pasaron un esquema y ya hay 30 y pico géneros, si eso colisiona. Porque claro, si yo ya resulta que vas a privilegiar por cómo se siente alguien a unos por encima de otros, pues es muy probable que si seguimos así, pues todos digamos que nos acabamos sintiendo pues transexuales. Si a mí me dan, aquí en Madrid dan descuento hasta por el transporte público. O sea, yo ahora digo que me considero mujer y me van a pagar el viaje. O sea que a poco que haya unos cuantos pícaros que se den cuenta de esta circunstancia que ya está pasando, ya estamos viendo cómo aquí, por ejemplo, Podemos ha pedido cosas tan hilarantes como que un hombre que diga que se siente mujer pueda competir en disciplinas deportivas contra mujeres. Lógicamente ha sucedido, han ganado, y claro, es muy ilustrativo de cómo esta ideología nueva de género va a hacer colisionar el derecho positivista, y lo que va a demostrar es que más allá de los sentires de cada uno, en términos del derecho, habría que inevitablemente tendría que haber una igualdad. O sea, tendría que el sujeto de ser un individuo indivisible, sin capacidad de dividirlo en géneros de forma esencial, y que luego ya tu sentir, si te sientes transexual, transmarciano, vegano, bisexual, cisgénero, heterotis, pues está muy bien, pero en el ámbito de tu vida particular, como si te quieres disfrazar de unicornio. Yo es un poco lo que yo veo en este sentido de cara a este tipo de cosas. Bueno, Edgar, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy amable, gracias a ti, Vanessa. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Panam Podcast.